nación que está situada al sudeste asiático. Él fue un bautista que sirvió casi 40 años como misionero en ese lugar. Durante ese tiempo, Judson tradujo la Biblia a la lengua nativa de Birmania. A pesar de ya existir hoy en día varias traducciones a esa lengua, su traducción aún es la más popular. Y mientras servía de misionero, enfrentó tremendo sufrimiento. Enterró a varios de sus hijos. Su amada esposa Anne murió en el campo misionero. Fue encarcelado por 17 meses en condiciones deplorables, encadenado con grilletes de hierro, con hambre y golpeado, a veces incluso colgado de los pies. Sufrió depresión y desesperación, incluso durante un periodo de tristeza, él cavó su propia tumba. ¿Qué pudo sostener a este hombre durante todo este tiempo? En una carta que escribió a la Iglesia de América dijo: si no hubiera sentido la certeza de que cada prueba estaba ordenada por el amor y la misericordia infinitos, no habría podido sobrevivir a mis sufrimientos acumulados. Y en su diario escribió: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Judson estaba firmemente anclado en la esperanza de la resurrección. La gran promesa que, porque Cristo vive, nosotros también vivimos con Él. Que el cuerpo, sembrado en deshonra, resucitará en gloria. Que la muerte no es el fin. Que los sufrimientos a veces necesarios son solo por un poco de tiempo. Entregó su vida al Evangelio, creyendo que esta vida es temporal y que la resurrección asegura un futuro donde toda lágrima será enjugada. Incluso después de décadas de penurias, cuando se le preguntó de qué legado esperaba dejar, Judson respondió: no quiero ser recordado como un gran predicador, ni como un gran escritor, ni siquiera como un gran misionero. Quiero ser recordado como un hombre que les habló de Jesús. Su vida y fe son un poderoso ejemplo de cómo es vivir a la luz de la resurrección de Jesucristo. Así como Judson, nosotros también somos llamados a vivir valientemente, sufrir con fidelidad y servir sacrificialmente, sabiendo que nuestra labor, por poca o por mucha, no es en vano. Toda la obra para el Señor no es en vano porque Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico maravilloso y único, es una realidad que transforma vidas y que afecta cada área de nuestra vida cristiana. La resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que incluso es la base de nuestra esperanza. Pablo escribió esto a los corintios que estaban batallando con el asunto de la resurrección. Algunos incluso estaban enseñando que no hay resurrección de los muertos. Y les dice en 1 Corintios 15:13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Es decir, que sin la resurrección no hay perdón de pecados. No hay vida después de la muerte. Si estos cuerpos mueren, se acabó. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. La resurrección es una realidad. Y esa realidad debe moldear nuestra forma de vivir. Y quiero que observemos en esta mañana 4 formas en las que la resurrección debe impactar nuestras vidas. Debe impactar nuestra vida cristiana. Y como primer punto, la resurrección nos da una nueva identidad para andar en novedad de vida. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos, capítulo 6. Ya lo deben de tener por ahí casi marcado, nada más unos capítulos más atrás. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 6, comenzando desde el versículo 4. Y dice la palabra de Dios: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pablo aquí nos explica una realidad importante para los cristianos. En ese contexto, Pablo está explicando lo que pasa durante la salvación. Cuando por la fe somos justificados, obtenemos beneficios espirituales. En primer lugar, estamos en una nueva posición como justos delante de Dios. También por esa razón, dice Pablo en Romanos 5:1, que tenemos paz para con Dios. Antes, ambos éramos enemigos, pero ahora, dice, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Y Pablo entonces comienza a explicar la representación federal que antes teníamos en Adán y la nueva representación federal que ahora tenemos en Cristo. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Después pasa a mostrar la relación que tiene la ley y la gracia. Y ahora en este pasaje, en el versículo 4, nos muestra una relación entre el bautismo y la obra de Cristo. Antes el pecado nos gobernaba. La ley hacía estragos en nuestro corazón. De hecho, la ley llegaba y el pecado usaba la ley para alterarse más. Pero ahora, dice Pablo, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Eso que éramos antes ya murió con Cristo. Al morir Cristo, pagando por el pecado en representación federal, nosotros, por esa misma representación, morimos con Él. Eso es aplicado a nosotros en el momento de la regeneración, cuando el corazón de piedra es removido. Pero cuando el corazón es removido, es muerte. El cuerpo sin el corazón no puede vivir. Que te quiten el corazón es morir. Pero la obra de Dios continúa, ahora poniendo un nuevo corazón de carne, uno que responde a Dios, que entiende las cosas de Dios, es decir, que Dios nos da una nueva vida. Dice Pablo que morimos con Él, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese así también está haciendo una relación íntima entre la resurrección y la nueva vida que nosotros ahora tenemos. Y eso es lo que Pablo está explicando en este pasaje. Es a través de la resurrección de Jesucristo que no solo somos perdonados de nuestros pecados, también somos resucitados a una nueva vida. La Escritura llama a la regeneración, a la nueva vida en Cristo, la primera resurrección. Eso es lo que enseña Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Entendemos que la muerte segunda es la condenación, porque la muerte primera es la muerte física. Por lo tanto, aquellos que toman parte, dice, de la primera resurrección, no pasarán por la condenación eterna. Y es por medio de esa resurrección que, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos ahora una nueva vida, naciendo de lo alto, naciendo del Espíritu. Como lo describe Jesús en Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso también indica que nuestro ser actual en pecado muere también. Porque por lógica no podemos hablar de una resurrección sin precederle antes la muerte. Para que haya nueva vida, la vieja vida tiene que morir. Nuestra identidad como pecadores, como muertos espiritualmente, sin Dios y sin esperanza, es radicalmente transformada. Porque somos crucificados juntamente con Él. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es una transformación radical de nuestra identidad. Ahora Cristo vive en mí y yo puedo llamarme cristiano. Nuestro viejo ser ha muerto y ahora nosotros vivimos como nuevas criaturas. De modo que
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Hay una nueva identidad en el cristiano. No soy más yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, esta verdad debe impactar cómo vivimos nuestras vidas. En primer lugar, debemos dejar de definirnos por nuestros pecados pasados. Todas tus circunstancias y errores del pasado pudieron marcar a lo mejor tu vida, pero no deben de definirte. Pueden ser a lo mejor traumas, a lo mejor matrimonio roto, a lo mejor hubo adulterio antes, tu pasado antes de Cristo no puede ser lo que dicte tu vida ahora. No puedes dejar que el pecado por el cual Cristo ya murió y pagó defina lo que tú eres ahora, tu nueva vida, sino que debes definirte y encontrar tu identidad en la resurrección de Jesucristo. Si por la resurrección de Cristo tenemos vida, debemos entender que también hay una nueva identidad, la cual debe llevarnos a andar en esa nueva vida e identificarnos con Cristo en nuestro nuevo ser y no con el viejo hombre, renovando nuestra mente y revistiéndonos de Cristo. En segundo lugar, eso nos llama y motiva a vivir vidas santas porque ahora somos nuevos. Sí, nuestro corazón es dejado en un estado de guerra contra el pecado remanente, pero eso tiene el mismo propósito para ser santificados. Una vida de santidad no se vive como requisito de salvación, sino más bien una vida de santidad se vive por medio de nuestra promesa de resurrección. Es una vida de gratitud y obediencia a aquel que lo dio todo por mí y me promete una vida después de la muerte. Y una promesa tan segura que Él mismo resucitó para demostrar que eso será una realidad en nuestra vida también. Entonces la resurrección nos da una nueva identidad para andar en novedad de vida, pero también nos da esperanza y gozo en medio del sufrimiento. Les pido que me acompañen ahora a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Aquí Pedro está abriendo su carta con esta hermosa adoración con una realidad particular, que Dios es bendito por toda su obra de salvación, que Dios es quien nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, y que todo esto se basa o es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero esta introducción también lo hace como una forma de aliento. Pedro dice en los primeros versículos que les está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Estos eran creyentes que vivían como peregrinos en un mundo que no era su hogar, pero sin embargo, además de eso, habían sido dispersados por las provincias de Roma por causa de la persecución. Estos eran creyentes que habían sufrido persecución, expulsión de sus ciudades natales, pérdidas materiales e incluso a lo mejor también pérdidas familiares. Y casi, como toda carta apostólica, Pedro con esta introducción está poniendo el tema de su carta. Estos expatriados eran elegidos de Dios, pero rechazados del mundo. Ellos se enfrentaban pruebas,
aflicción y sufrimiento. Y Pedro les escribe esto para hacerles ver que su identidad no está basada en dónde viven, sino a quién pertenecen. Pedro quiere animar a los creyentes a vivir fielmente con esperanza y gozo en medio del sufrimiento. Y esa es una realidad para nosotros hoy. La vida y el mundo en el que vivimos está llena de pruebas y tristeza. Cuando lazos familiares se rompen por causa de la fe, cuando personas que amas te traicionan, cuando hay enfermedad severa y continuo dolor, problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, y le podemos seguir añadiendo. Pero en medio de todo eso, los cristianos tienen una esperanza viva. La resurrección prueba que el sufrimiento y la muerte no son el fin. Son solo un pequeño de tiempo. Como un vapor que pasa rápidamente, dice Santiago. Y aún el trago amargo de la muerte es solo un salto hacia la eternidad. Y esa es la idea de Pedro. Tenemos vida mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para un propósito particular, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Está hablando que todo esto es un paso solamente hacia la eternidad. Somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Nuestro hogar no es de este mundo, sino en el venidero. Pero aún más, les anima que es la resurrección la base de esa esperanza. La esperanza de nuestra gloria futura se asienta en la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es la esperanza de la gloria futura que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes, dice, en esa gran verdad de la resurrección de Jesucristo, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Hermanos, la esperanza de la resurrección de Cristo es un motivo para encontrar gozo en medio del dolor. Ahora, esto debe impactar cómo vivimos nuestras vidas. En primer lugar, cuando enfrentamos dolor, pesar, enfermedad, incertidumbre, solo debes recordarle a tu alma que Cristo resucitó. Y también, por la promesa, yo con Él. Que por su obra yo tengo una gran esperanza en la cual puedo gozarme. Y no solo en esta primera resurrección en la cual ahora tengo vida en Cristo, pero también en la vida venidera, en la segunda resurrección. Tengo una gran esperanza de vida eterna por la resurrección de Jesucristo. Como dice el salmista, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es el Dios de mi ser y mi Dios. Salmos 42, 11. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cuando estés en medio del sufrimiento, no olvides que Cristo ya venció, que Cristo ha resucitado. En segundo lugar, la esperanza no es tener pensamientos bonitos o ilusiones. Esta es una esperanza anclada en una tumba vacía. Él se levantó de la tumba, salió de ahí vivo y con cuerpo glorificado. Caminó, anduvo con sus discípulos, entre ellos lo tocaron, lo vieron, comió con ellos. Las evidencias de su resurrección son innegables por tantos testigos oculares. Eso es lo que nos espera a los que estamos en Cristo. Esa esperanza es un ancla firme. Y esa es la motivación que nos deja Hebreos 6, versículos 18 al 20. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, tenemos que la resurrección nos da una nueva identidad para andar en novedad de vida. Nos da esperanza y gozo en medio del sufrimiento. Pero también la resurrección da poder y propósito a nuestra misión como iglesia. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, comenzando del versículo 18. Y dice, acercándose a Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el contexto es un poco más conocido. Esta es la gran comisión. Jesús, después de su resurrección, se encuentra con sus discípulos y les instruye a ir a un monte a Galilea. Después los 11 fueron a ese lugar y lo adoraron. Y ahí comienza el versículo 18. Ahora, lo que les dice tiene mucho contenido que analizar. Vemos la autoridad de Jesús, vemos la gran comisión donde incluye evangelismo de todas las naciones, discipulado, un bautismo trinitario y de una predicación constante de la palabra de Dios. Aquí vemos también el cumplimiento de la promesa a Abraham y vemos también un antitipo de Moisés cuando Moisés subió al monte Sinaí y le instruye a Israel. Y además de todo esto, incluye una gran promesa como Dios omnipresente de estar con su iglesia, con cada uno de sus hermanos por siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Pero todo esto está sobre la base de la autoridad de Cristo. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, vayan pues y hagan discípulos. Esta autoridad que Cristo tiene es una autoridad universal, permanente y soberana. Y esa gran comisión se vuelve la misión de la iglesia, la cual es sostenida con la autoridad que Cristo obtuvo. Y la obtuvo por medio de su obra y que fue confirmada por la resurrección. Esta instrucción, esta gran comisión nos la está dando el Cristo resucitado. Por la resurrección de Jesús le fue otorgada una autoridad universal por el Padre. Por su sacrificio y obediencia hasta la muerte, Él obtuvo del Padre la autoridad para gobernar todo el universo. Por lo tanto, la iglesia debe de ir con la confianza de que va con la autoridad de Jesucristo para cumplir su voluntad. Su victoria nos garantiza éxito en nuestra misión de alcanzar a los perdidos. Si Cristo resucitó y creemos que por la fe nosotros también, otros de la misma manera, por la fe también pueden participar de la resurrección. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que también resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Romanos 8, versículo 11. Hermanos, debemos no solo entender esta realidad, también esto debe motivar al evangelismo y a las misiones, de apoyar y de orar por las misiones en el mundo, que están cumpliendo esta gran comisión, el cual el Señor con toda autoridad nos ha mandado hacer. Si creemos que Jesús resucitó, Él es quien con toda autoridad
nos envía en su nombre a las naciones para compartir el Evangelio y hacer discípulos. Ahora, como mencioné, esto no se trata solo de evangelismo. La Gran Comisión involucra la actividad de la iglesia como tal. Dios delegó esa autoridad por medio de sus iglesias para esta misión. Y una es compartir el Evangelio. Pero muchos se quedan ahí. Comparten el Evangelio y ya. Pero compartir el Evangelio también es darle seguimiento. Es ver que las personas se acerquen a alguna iglesia, si es posible, que conozcan más de la verdad, animarlos a que lean su Biblia, a que oren a Dios en arrepentimiento, de llevarlo por las verdades fundamentales y también por toda doctrina de verdad, de discipular como un estilo de vida en la iglesia. La iglesia debe vivir siempre discipulando, haciendo discípulos, aprendiendo y creciendo todos juntos en la fe. Así es como debe vivir la iglesia. Equipar y entrenar a otros para que también hagan esto y discipulen a otros y continúen con la obra. Y cuando hayan crecido, que obedezcan las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, que deben realizarse en el contexto de una iglesia local. Como podemos ver, la Gran Comisión incluye mucho. Pero todo esto está bajo la autoridad de Cristo. Y eso es por la resurrección. Por lo tanto, la resurrección es un motor poderoso para la iglesia, para cumplir su misión para la gloria de Dios. Y ahora, esto debe impactar cómo vivimos nuestras vidas. En primer lugar, debe de motivarnos a compartir el Evangelio con valentía. Cristo ha vencido sobre el pecado y sobre la muerte. Su victoria es absoluta. Y debes estar seguro que quienes van a creer es porque ese mismo poder que levantó de Cristo de entre los muertos estará obrando. No es por tu elocuencia, ni por tu lógica, o por tu forma de presentar el Evangelio. Es por el poder del Espíritu quien hace nacer de nuevo. Entonces eso debe de darnos ánimo, que quien rechace el Evangelio es porque Dios no está obrando. Y quienes lo aceptan es porque Dios es el que está obrando. Y eso tampoco es 100% garantizado. Habrá quienes de primera instancia rechacen el Evangelio y no quieran escuchar, pero después, por la palabra, sean regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y asimismo, habrá quienes vengan, quienes crean, disfruten de la gracia, sean incluso bautizados y nunca haber nacido de nuevo. Entonces, ¿cuánta más razón para ir a los cuatro vientos, a todas las naciones, a proclamar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y ser valientes para compartirlo, porque ese mensaje, por ese mensaje, nosotros también resucitaremos con Él. Nosotros hemos escuchado ese glorioso mensaje y el Señor nos manda a compartirlo. En segundo lugar, debemos vivir una cultura de discipulado. Hacer discípulos principalmente en nuestro hogar, con nuestros hijos, como aprendíamos con los varones ayer. De enseñar la palabra en nuestro hogar, en tiempo y fuera de tiempo. Pero también de esforzarnos a hacer discípulos en otros en la iglesia. De tomar el rol de mentor y de pasar tiempo con otros hermanos enseñándoles no solo las verdades fundamentales de la fe, pero también a vivir la fe. Y si es posible, también discipular en nuestra comunidad. No sé si han visto la película La Forja, una otra película de los hermanos Kendrick. Habla precisamente del discipulado. De un grupo de varones, toman cada uno a un joven para instruirlo, discipularlo, hacerlo un discípulo de Jesús, de aconsejarlos, de guiarlos, de generar confianza y de abrir su corazón para con ellos, para que ellos también vean a Cristo. Para que otros también puedan vernos a nosotros en cómo nosotros imitamos a Cristo y cómo andamos nosotros en la fe. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1.
y reconocer que no estamos solos en esta labor. No hemos sido enviados solos. Cristo, quien nos envió, Él está con nosotros todos los días. Y la iglesia también está con nosotros en estos esfuerzos. Nos ayudamos como iglesia unos a otros para cumplir esta misión. Entonces la resurrección nos da una nueva identidad para andar en novedad de vida, nos da esperanza y gozo en medio del sufrimiento, nos da poder y propósito a nuestra misión como iglesia, y por último, la resurrección nos afirma nuestra victoria final. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, comenzando desde el versículo 51 al 58. Primera de Corintios, capítulo 15, comenzando desde el versículo 51. Dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el contexto es lo que mencioné al principio. Algunos en Corinto estaban enseñando que no hay resurrección de los muertos. Y Pablo, por todo este pasaje, les enseña el valor fundamental de la resurrección en la fe cristiana de los versículos del 12 al 34. Pero a partir del versículo 35, Pablo comienza a explicar la gloria del cuerpo resucitado hasta el versículo 50. Y a partir del versículo 51, que es el texto que acabamos de leer, comienza a hablar de la victoria final que tendremos sobre la muerte por la resurrección de Cristo. Y explica cómo es que sucederá esta resurrección y termina así. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte que tenemos es porque Cristo resucitó. Y al resucitar, Él venció la muerte por nosotros. Así también, nosotros tendremos victoria asegurada en el futuro. La resurrección no es solo algo pasado, sino que apunta a un evento futuro de la resurrección de todos, particularmente de los creyentes. La resurrección de Cristo ya pasó, pero tiene implicaciones escatológicas. Nosotros seremos levantados en gloria, resucitados con cuerpos glorificados. Esto debe de animarnos, de motivarnos, de darnos fuerza y resistencia en el presente. Y eso es lo que anima a Pablo. Por tanto, es la conclusión de todo esto. Tenemos la victoria en Cristo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Si la victoria final ya la tenemos garantizada, eso debe de darnos a nosotros la fortaleza, el ánimo, la actitud de servicio y amor por Cristo y por su iglesia. Sabiendo que todo lo que hagamos no es en vano, porque Cristo ya venció. Ahora, esto debe impactar cómo vivimos nuestras vidas. En primer lugar, de no renunciar. Es fácil renunciar y rendirse,
Pero el cristiano no está llamado a eso. El cristiano no puede tener una actitud derrotista, aun cuando sientes que el mundo te aplasta. Tú debes de poder levantarte y continuar, porque la victoria final ya es nuestra en Cristo. Sabiendo esto, simplemente no hay lugar para renunciar a lo que Cristo ha hecho por ti, ni tirar a loco lo que puedes hacer tú para la gloria de Cristo. Tu labor en el Señor, por poca o por mucha, no es en vano. En segundo lugar, debemos aprender a vivir a la vista de la eternidad, sabiendo que nuestra victoria ya está garantizada en Cristo, esperando con certeza aquello que aún no se ve, con la confianza de que la resurrección es certera. Nuestras vidas deben de reflejar que nuestra resurrección es una realidad, que otros nos puedan ver, que puedan ver nuestro caminar y digan, su esperanza no está en este mundo. Se puede ver que ellos tienen una esperanza viva. Si la resurrección afirma nuestra victoria final, eso debe de hacernos vivir a la luz de esa realidad aún con más firmeza. Termino con esto. La resurrección de Jesús es una doctrina fundamental, una verdad que tiene un poder transformador. La realidad de la resurrección de Jesucristo cambia la manera en la que te ves a ti mismo, en cómo experimentas tus sufrimientos, con qué actitud sirves a Dios y a su iglesia y cómo ves tu futuro. Cambia tu perspectiva de la realidad a una que tiene su esperanza en aquella ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que te estás perdiendo de una gloriosa esperanza. Hoy has escuchado todo lo que impacta la resurrección de Jesucristo. El Dios hombre que dio su vida por ti para pagar por tus pecados, que ganó una justicia que te ofrece gratuitamente solo por la gracia a través de la fe. Pero que fue resucitado con poder para manifestar la realidad de esa nueva vida que Él ofrece a todo aquel que cree. Ven hoy a Cristo y vive a la luz de esta maravillosa esperanza de la resurrección, en la cual tú también tendrás vida eterna y resurrección de entre los muertos. Y si tú ya estás en la fe, tú ya estás en este andar cristiano, tú estás siguiendo a Cristo como discípulo de Cristo, ¿entiendes lo importante de la resurrección? Trata de mantener esta verdad siempre en tu mente. Trata de tenerla siempre como tu ancla firme al vivir la fe. Y reflexiona sobre esta verdad. ¿Caminas tu vida cristiana con esta perspectiva de la resurrección? ¿Estás anclado en la esperanza de vida cuando llega el sufrimiento? ¿Estás participando de la misión de Cristo, sirviendo a su iglesia, discipulando, evangelizando? ¿Estás viviendo tu vida a la luz de la gloriosa resurrección de nuestro precioso Salvador? ¿O están tus ojos puestos en lo terrenal, en la esperanza vana de los placeres mundanos que desilusionan y terminan? ¿Estás más preocupado por hacer tesoros en la tierra que hacer tesoros en el cielo? Examina tu vida. Examina cómo estás viviendo tu vida cristiana. ¿Cuál es la expectativa que tienes de esta fe? La resurrección es un hecho que transforma vidas. Reconociendo esto, comienza a vivir hoy bajo la luz de la realidad de la resurrección de Jesús. Y que el poder del Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos y que habita ahora en nosotros, nos dé la fortaleza y la sabiduría para vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, Dios eterno, gracias te damos por la preciosa obra de tu Hijo Jesucristo, por la preciosa obra de tu Espíritu Santo,
quien lo levantó de entre los muertos, y tenemos la certeza, tiene el poder, y la promesa ha sido hecha, en la cual tú, siendo fiel, cumplirás. Y nosotros también, habiendo muerto con Jesucristo, también resucitaremos con Él. Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva, es nuestra esperanza de poder vivir en la eternidad con nuestro Rey. De estar allá en la nueva vida, en gloria, celebrando la cena con nuestro Señor. Tomando el pan y el vino que Jesús tomó por última vez antes de partir, antes de su obra, antes de cumplir con su obra. Y Él dijo, ya no la volveré a comer y beber hasta ese nuevo reino en el cual nosotros estamos esperando. Y es nuestra gran esperanza por medio de esa preciosa resurrección. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la resurrección, de levantarlo de entre los muertos, que nos da la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Tu Hijo ha sido vindicado en la promesa de sus palabras y nos da gran esperanza. Y que esa verdad nos ayude a caminar, que esa verdad transforme nuestras vidas y nuestro andar, para gloria tuya, Señor. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.